La tienda de vestidos de novia de la calle Corrientes recibió a Eliana y Lucinda con la tenue luz de las lámparas de cristal y el aroma de perfumes caros. La asesora, una mujer de unos 35 años vestida con un sobrio traje negro, las evaluó de inmediato con la mirada, no para determinar el tamaño de su cartera, sino para calcular cuánto tiempo llevaría la prueba. Eliana notó esa mirada, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a ese tipo de evaluaciones por sus años de experiencia como gerente. Ella misma había aprendido a distinguir en cuestión de segundos qué cliente pagaría 3,000 pesos en la oficina y cuál se iría con solo echar un vistazo al catálogo. Mamá, mira esto. Lucinda se detuvo frente a un maniquí con un vestido color marfil con mangas de encaje. ¿Es bonito? Es bonito, asintió Eliana, aunque el vestido le parecía demasiado pomposo. Su hija estaba encantada con todo lo que veía y Eliana no quería apagar ese entusiasmo con sus dudas. La dependienta se acercó con una sonrisa profesional. ¿Quiere probárselo? Es uno de nuestros nuevos modelos, muy popular esta temporada. Es cierto que cuesta 120,000 pesos, pero la calidad es excepcional. Eliana suspiró mentalmente. 120,000 era casi el doble de su sueldo. Pero Lucinda ya estaba asintiendo con la cabeza. Ya estaba estirando la mano hacia el vestido, y Eliana no podía negarse. Una boda es algo que ocurre una vez en la vida, se dijo a sí misma, aunque sabía perfectamente que eso no siempre era cierto. Lucinda se probó el primer vestido rápidamente, salió del probador, dio una vuelta ante el espejo y enseguida negó con la cabeza. No, este no es el adecuado. Demasiado sencillo. La dependienta le lanzó una mirada comprensiva y le trajo otro, con los hombros al descubierto y una larga cola. Lucinda se lo probó, pero al cabo de un minuto se lo quitó. Me parece que me hace parecer más mayor de lo que soy. Eliana estaba sentada en un sillón junto al espejo y observaba a su hija. Lucinda se parecía a ella. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos marrones, el mismo mentón obstinado. Solo que Lucinda sonreía más a menudo y con más facilidad. No llevaba dentro ese cansancio que Eliana había sentido en los últimos meses, quizás años. Era difícil decir cuándo exactamente el cansancio se había vuelto permanente. La asesora sacó el tercer vestido con especial solemnidad. Corte sencillo, parte superior cerrada, elegante cinturón en la cintura. Sin adornos, sin detalles superfluos. A Eliana le gustó de inmediato. Lucinda se metió en el probador y Eliana oyó su exclamación incluso antes de que su hija saliera. «Mamá, este es el vestido». Eliana se levantó. Lucinda estaba de pie frente al gran espejo y el vestido le quedaba como si hubiera sido hecho a medida para ella, sin adornos, sin lujos ostentosos, simplemente hermoso. «Estás preciosa», dijo Eliana, y su voz se quebró. La dependienta se acercó inmediatamente y le arregló los pliegues de la falda. «Le queda muy bien, pero si quiere algo más solemne, tenemos un modelo un poco más caro, con bordados a mano y perlas auténticas en el corpiño. 180,000, pero es una inversión para el día más importante de su vida». Eliana sintió cómo se le tensaban los hombros. Una inversión. Eso es lo que dicen cuando quieren vender algo que la persona no necesita. «Enséñemelo», pidió Lucinda, y Eliana vio cómo los ojos de su hija se iluminaban con interés. La dependienta desapareció en el almacén y volvió con un vestido que realmente parecía más caro. Perlas, bordados, un corsé con un diseño intrincado. Lucinda lo tomó en sus manos y pasó los dedos por la tela. «¿Lo prueba?» «Por supuesto», sonrió la dependienta. Eliana se recostó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. Sabía lo que vendría después. Lucinda saldría con ese vestido. Le quedaría precioso, la dependienta diría algo alentador, y su hija empezaría a dudar. Y Eliana tendría que decidir si valía la pena pagar 60,000 pesos más por unas perlas que nadie vería en las fotos de la boda. Pero cuando Lucinda salió, ella misma negó con la cabeza. «No, es demasiado. Quiero el tercero». Eliana exhaló con alivio. La dependienta no se rendía. «¿Está segura? Quizás quiera pensarlo mejor. Estos vestidos se agotan rápidamente». «Estoy segura», dijo Lucinda con firmeza, y Eliana sonrió. Su hija tenía carácter. Cuando salieron de la tienda con el pedido ya pagado, el sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo la calle de cálidos tonos anaranjados. Lucinda hablaba de qué zapatos irían bien con el vestido,
Y Eliana asentía y pensaba en que por la noche tenía una cita con los padres de Mateo. Eligieron una cafetería pequeña, a 2 manzanas de su casa. Los padres del novio ya estaban sentados en una mesa junto a la ventana cuando Eliana entró. El padre de Mateo, Ernesto, un hombre de 55 años con entradas y un bigote bien cuidado, se levantó y le estrechó la mano. La madre, Catalina, permaneció sentada, pero le sonrió amablemente. Eliana, qué bien que hayas podido venir, dijo Catalina. Su voz era suave, un poco nerviosa. Pidieron café y agua mineral, y Ernesto fue directo al grano. Queríamos discutir los detalles del banquete. Fabián dijo que se encargaría de la organización, pero nos gustaría aportar nuestro granito de arena. Fabián lo ha organizado todo, confirmó Eliana. El banquete será en su restaurante y él mismo ha elaborado el menú. ¿Y los invitados? Catalina apretó la taza con ambas manos. Verás, tenemos una familia bastante grande. Tías, primos de Mateo. Me temo que serán demasiados. ¿Cuántas personas? Preguntó Eliana. 32, exhaló Catalina. Sé que son muchos, pero no podemos dejar de invitar a nadie. Todos se ofenderían. Eliana hizo el cálculo mental. Por parte de Lucinda, había unos 40 invitados, incluyendo a sus compañeros de trabajo y amigos. En total, más de 70 invitados. El restaurante de Fabián tenía capacidad para 80 personas, así que no había problema. 32 está bien, tranquilizó a Catalina. Fabián contaba con ese número. ¿Estás segura? Catalina miró a su marido y luego volvió a mirar a Eliana. No queremos causar molestias. Estoy segura, dijo Eliana con firmeza. Todo irá bien. Ernesto asintió con alivio. Entonces mañana os enviaremos la lista definitiva. Y otra cosa, nos gustaría pagar a los músicos. Es nuestro regalo para los novios. Eliana no discutió. Los músicos no eran baratos. Y si los padres de Mateo estaban dispuestos a correr con los gastos, ella no ponía objeciones. Hablaron un poco más de detalles. La hora de inicio de la ceremonia, dónde alojar a los invitados que venían de otra ciudad, las flores. Catalina se fue relajando poco a poco e incluso bromeó un par de veces. Eliana escuchaba, mantenía la conversación, pero en el fondo sentía tensión. Al día siguiente tenía que llamar a Fabián para concretar los detalles del menú. Y últimamente le resultaba cada vez más difícil hablar con él. Al día siguiente, Eliana llamó a su marido después del almuerzo, cuando la oficina se había calmado y se podía hablar con tranquilidad. Fabián no respondió de inmediato y por su voz se notaba que estaba ocupado. ¿Sí? Hola, soy yo. ¿Tienes un momento? No mucho. ¿Qué pasa? Eliana apretó el teléfono. Necesito concretar el menú para el banquete. Los padres de Mateos han añadido algunos invitados más, así que serán unas 70 personas. 70 está bien, respondió Fabián lacónicamente. El menú es el que habíamos hablado. Aperitivos, plato principal, postre, todo lo habitual. ¿Qué tal si añadimos otro tipo de pescado? Catalina dijo que muchos en su familia no comen carne. Eliana, tengo un restaurante, sé lo que hago. Habrá pescado. ¿Algo más? Su tono era tan seco que Eliana frunció el ceño. No, nada. Entonces, perdona, tengo que irme. Problemas con los proveedores. Colgó sin siquiera despedirse. Eliana dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando por la ventana. Problemas con los proveedores. Siempre algo. En los últimos meses, Fabián no hacía más que referirse a problemas. Unos días eran los proveedores, otros el personal, otros los documentos. Ella intentaba entender qué había cambiado, pero cada vez que pensaba en ello, solo le venían a la mente fragmentos de conversaciones y la sensación de que su marido se había convertido en un extraño. Por la noche de ese mismo día, Lucinda llegó a su casa. Eliana abrió la puerta y enseguida vio que su hija estaba de muy buen humor. Tenía el teléfono en la mano y sonreía de oreja a oreja. «Mamá, tenemos que hablar de la música». Eliana la llevó al salón, donde Fabián estaba sentado en el sofá con la tableta. Levantó la vista, saludó a su hija con la cabeza, pero no se levantó. «Hola, papá». Lucinda se sentó a su lado y le dio un golpecito en el hombro. «¿Nos ayudas a elegir las canciones?» «Elícelas ustedes mismas», murmuró Fabián sin apartar la vista de la pantalla. Lucinda hizo una mueca, pero no se ofendió. Se sentó más cerca de su madre y empezó a hojear las notas de su teléfono. «Mira, he hecho una lista.
El primer baile. Algo romántico, pero no demasiado lento. ¿Qué te parece esta canción? Eliana escuchó la melodía que puso su hija. La canción era agradable, ligera. Asintió con la cabeza. Está bien. ¿Y qué hay del baile con tu padre? Lucinda se quedó callada y miró a Fabián. Papá, bailarás conmigo, ¿verdad? Por supuesto, respondió él sin levantar la vista. Entonces he elegido esta. ¿Recuerdas que te gustaba cuando era pequeña? Fabián finalmente apartó la vista de la tableta y miró a su hija. ¿Cuál? Lucinda puso la canción. Eliana reconoció la melodía. Era una vieja canción argentina que Fabián solía tararear a menudo cuando Lucinda era niña. En aquella época era otra persona. Atento, cariñoso, alguien que siempre tenía tiempo para la familia. Está bien, dijo Fabián. Decidid vosotros. Lucinda frunció el ceño. Papá, ¿estás escuchando? Sí, escucho. La canción está bien. Eliana vio cómo se tensaba el rostro de su hija y se apresuró a intervenir. Lu, ¿qué tal un baile conjunto? Querías algo más alegre, ¿verdad? Lucinda suspiró, pero cambió de tema. Sí, mira, he encontrado un grupo que toca tango y música moderna. No son caros y tienen buenas críticas. Estuvieron hablando de la música durante otros 20 minutos. Eliana intentó mantener la conversación. Hizo preguntas y se rió de las bromas de su hija. Fabián estaba sentado a su lado, pero estaba claro que sus pensamientos estaban en otra parte. De vez en cuando asentía con la cabeza cuando Lucinda se dirigía directamente a él, pero ni una sola vez expresó su propia opinión. Eliana sentía cómo crecía su irritación. Era la boda de su hija, su única hija, y él ni siquiera era capaz de dejar a un lado su tableta durante media hora para hablar con normalidad. Pero ella no dijo nada. No quería montar una escena delante de Lucinda. Cuando su hija terminó de hojear la lista, se recostó en el sofá y sonrió. Creo que lo tenemos todo decidido. Solo queda confirmar la reserva con los músicos. Llamaré mañana, prometió Eliana. Lucinda se levantó, se acercó a su padre y lo abrazó por el cuello. Papá, soy tan feliz. ¿Sabes? Soy la novia más feliz del mundo. Fabián finalmente dejó la tableta y le dio una palmada en la mano a su hija. Eso está muy bien, cariño. Su sonrisa era forzada y Eliana lo notó. Lucinda no. Besó a su padre en la mejilla, luego a su madre, y se marchó tarareando una de las melodías elegidas. Cuando la puerta se cerró tras su hija, Eliana se quedó de pie en la sala de estar. Fabián volvió a sumergirse en la tableta. Ella lo miró y pensó que tal vez solo eran sus impresiones. Quizás él estaba realmente cansado. Quizás era ella la que se estaba exigiendo demasiado y empezaba a ver problemas donde no lo sabía. El estrés preboda es normal, se dijo a sí misma. Todo pasaría cuando terminara la boda. Pero en el fondo, Eliana sabía que no era solo cansancio. Eliana preparó una cena sencilla, pollo asado con verduras, arroz y ensalada. Nada especial, pero a Fabián siempre le había gustado la comida casera, a pesar de que pasaba todo el día en su propio restaurante. Antes solía decir que la comida casera era más sabrosa porque estaba preparada con amor y no para venderla. Eliana recordaba esas palabras, aunque Fabián hacía tiempo que había dejado de pronunciarlas. Puso la mesa, colocó los cubiertos y sirvió agua en una jarra. Fabián llegó tarde, alrededor de las 9 de la noche, cuando la comida ya se había enfriado casi por completo. Se sentó en silencio a la mesa, cogió el tenedor y empezó a comer sin mirar a su mujer. Eliana se sentó frente a él y se limitó a mirarlo durante un rato. Había adelgazado en los últimos meses. Su rostro se había vuelto más duro y tenía ojeras. Pero ahora vestía de otra manera. Camisa nueva, zapatos lustrados, pelo bien cortado. Antes Fabián no prestaba atención a esos detalles. Vestía vaqueros y camisetas viejas. Hasta que ella misma lo envió a la tienda a comprar ropa nueva. ¿Cómo va el restaurante?, preguntó con cautela. Bien. Lucinda llamó hoy. Dijo que había confirmado la reserva con los músicos. Bien. Eliana dejó el tenedor en el plato. Fabián, ¿estás bien? Él levantó la vista y en sus ojos se reflejó un destello de irritación. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Porque en las últimas semanas casi no has hablado. Llegas tarde, te vas temprano. Los fines de semana tampoco te veo mucho. Entiendo que el restaurante te quita mucho tiempo, pero... ¿Pero qué?, la interrumpió él. Eliana, realmente tengo mucho trabajo.
Los proveedores no han suministrado la carne. He tenido que buscar otros nuevos. Uno de los cocineros ha dimitido. Estoy buscando un sustituto. Además, hay que preparar el banquete, y tú sabes que no es una tarea fácil. Lo sé, pero ni siquiera le prestas atención a Lucinda. Se está preparando para la boda y quiere que su padre participe. Fabián suspiró y dejó el tenedor. Participo. He organizado el banquete. ¿No es suficiente? No basta con organizarlo. Ella te necesita a ti. Conversaciones, atención. Es tu hija. Eliana, por favor. Ahora no. Ya tengo la cabeza a punto de estallar. Se levantó de la mesa sin terminar de comer y se fue al dormitorio. Eliana se quedó sentada, mirando su cena a medio comer. Algo se le encogió por dentro, no por el resentimiento, sino por comprender que él no solo se estaba alejando físicamente, se estaba alejando por completo y ella no sabía cómo detenerlo. Recogió la mesa, lavó los platos y se secó las manos con una toalla. Luego se sirvió un té y se sentó junto a la ventana. Las luces de la calle estaban encendidas. En algún lugar abajo se reían unos adolescentes. Pasaban algunos transeúntes. Eliana observaba todo aquello y pensaba que tal vez estaba exagerando. Quizás Fabián simplemente estaba cansado y no debía molestarle con sus conversaciones. Unos días más tarde, Lucinda pasó a verla por su trabajo. Eliana acababa de terminar una reunión con un cliente, el propietario de un pequeño bufete de abogados que quería renovar el mobiliario de su oficina. El cliente era exigente. Tardó mucho en elegir entre dos modelos de mesas y Eliana se cansó de sonreír y asentir. Cuando por fin se marchó, se sirvió un café de la máquina y se sentó a su mesa. La puerta se abrió y Lucinda asomó la cabeza al despacho. «Mamá, ¿estás ocupada?» Eliana sonrió. «Nunca cuando se trata de ti. Pasa». Lucinda entró y se sentó en la silla para visitantes. Llevaba una blusa clara y vaqueros, y llevaba el pelo recogido en una coleta. Parecía cansada pero feliz. «¿Qué tal el trabajo?» «Bien. Hoy ha sido un día tranquilo, así que he decidido pasarme por aquí. Quería saber cómo estabas». «Todo bien», respondió Eliana. «Acaba de irse un cliente que estuvo 2 horas eligiendo mesas». Lucinda sonrió, pero fue una sonrisa insegura. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». La hija se quedó callada un momento, mirando por la ventana, y luego se volvió hacia su madre. «¿Todo va bien entre papá y tú?» Eliana se quedó inmóvil con la taza en las manos. «¿Por qué lo preguntas?» «Es solo que últimamente está un poco raro. Ayer le llamé para hablar sobre la distribución de los invitados, pero me dijo que no tenía tiempo y colgó. Nunca había hecho algo así». Eliana dejó la taza sobre la mesa y tomó a su hija de la mano. «Lu, tu padre tiene mucho trabajo ahora mismo. El restaurante, los preparativos para el banquete, los problemas con el personal. Simplemente está cansado, eso es todo. ¿Y entre vosotros?» Lucinda la miró a los ojos. «Mamá, ya no soy una niña. Veo que casi no hablan». Eliana exhaló lentamente. Podría decir la verdad, que ella misma no entendía lo que estaba pasando, que Fabián se había convertido en un extraño, que tenía miedo de preguntarle directamente porque no estaba segura de estar preparada para escuchar la respuesta. Pero era la boda de su hija, el día más feliz de su vida. Eliana no podía amargárselo con sus dudas. «Lucinda, escucha. Tu padre y yo llevamos 25 años juntos. Hay momentos en los que te cansas del otro, en los que parece que no hay nada de qué hablar. Es normal. Simplemente estamos agotados por todos los preparativos. Después de la boda, todo irá bien». Lucinda frunció el ceño. «¿Estás segura?» «Por supuesto», mintió Eliana y sonrió. «No te preocupes por nosotros. Mejor preocúpate porque tu boda sea perfecta». La hija se relajó y asintió. «Está bien. Perdona por meterme donde no me incumbe». «No te has metido donde no te incumbe. Te preocupas, y eso es normal». Se abrazaron y Lucinda se marchó. Eliana se quedó sentada a la mesa, mirando la taza vacía. Le había mentido a su hija. Por primera vez en su vida le había mentido de verdad, no en algo sin importancia, sino en algo importante. Y esa sensación era repugnante. Por la noche, Eliana se reunió con Rosario en un pequeño bar a 2 manzanas de su casa. El bar era de los que habían abierto hacía 5 años, cuando el barrio empezaba a mejorar. Madera oscura, luz tenue, música suave. El lugar perfecto para hablar sin llamar la atención.
Rosario ya estaba sentada en una mesa en un rincón, con una copa de vino tinto delante de ella. Llevaba un jersey negro de cuello alto y vaqueros, y su corto cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado. Cuando el camarero se marchó, su amiga la miró atentamente. «Tienes muy mal aspecto». «Gracias, tú también», sonrió Eliana. «Lo digo en serio. Tienes moratones debajo de los ojos y has adelgazado. ¿Qué pasa?» Eliana se recostó en la silla y cerró los ojos. «No lo sé, Rosario. De verdad, yo misma no lo entiendo». «¿Es por Fabián?» Eliana abrió los ojos y asintió. «Ha cambiado, completamente. Es como si fuera otra persona». Rosario dio un sorbo de vino. «Eliana, te voy a preguntar algo directamente, y no te ofendas. ¿Te está engañando?» Eliana se estremeció. «¿Qué? No, es decir, no lo sé. No lo sabes o no quieres saberlo. Rosario, ¿de dónde sacas esas ideas?» Su amiga dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Eliana, tú misma me lo contaste. ¿Te acuerdas? Hace 2 meses me dijiste que Fabián había empezado a recibir mensajes extraños, que salía de la habitación para contestar llamadas, que había empezado a usar una nueva colonia. Son señales clásicas». Eliana se quedó callada. Es cierto que se lo había contado a Rosario, pero en ese momento le parecieron tonterías sin importancia. Los mensajes, tal vez de socios comerciales. Las llamadas, tal vez algo urgente del trabajo. El perfume, tal vez simplemente quería un cambio. «¿Crees que tiene a alguien?», preguntó en voz baja. «Creo que tienes que averiguarlo, antes de que sea demasiado tarde. Rosario, nuestra hija se casa dentro de 3 semanas. No puedo montar un escándalo ahora». «¿Y cuándo podrás? ¿Después de la boda? ¿Cuando ya se haya ido definitivamente?» Eliana apretó los puños. «No quiero pensar en eso». «Pero lo estás pensando. Lo veo en tus ojos. Eliana, soy tu amiga. Quiero que seas feliz. Y si Fabián te hace infeliz, debes ponerle fin». «¿Y si me equivoco? ¿Y si realmente solo tiene mucho trabajo?» Rosario suspiró. «Entonces te tranquilizarás. Pero es mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia. Vigílale. Un día. Mira qué hace cuando dice que se queda en el restaurante. ¿Me estás proponiendo que espíe a mi propio marido? Te estoy proponiendo que descubras la verdad». Eliana se bebió el vino de un trago. Le quemó la garganta, pero casi no lo notó. La idea de seguir a Fabián le parecía absurda. Llevaban 25 años casados. Tenían una hija en común, una vida en común, una casa en común. ¿Cómo se puede espiar a la persona con la que has compartido un cuarto de siglo? Pero en el fondo sabía que Rosario tenía razón. Algo no iba bien, y cada vez le resultaba más difícil fingir que no era así. «Lo pensaré», dijo finalmente. Rosario asintió. «Bien, pero no lo pienses demasiado. El tiempo pasa». Terminaron el vino y hablaron un poco más sobre el trabajo, la boda que se avecinaba y los planes de Rosario para las vacaciones. Pero la conversación era forzada y ambas lo sentían. Cuando Eliana salió del bar, ya había oscurecido. Caminó lentamente hacia su casa, respirando el aire fresco de la noche y pensando en lo que le había dicho Rosario. Seguir a Fabián. Averiguar la verdad. La casa estaba oscura y silenciosa. Fabián aún no había regresado, aunque ya eran casi las 11 de la noche. Eliana se desnudó, se acostó y se quedó mucho tiempo mirando al techo. Recordó los últimos meses, analizó cada detalle, cada comportamiento extraño de su marido. Los retrasos. Antes llegaba a casa a las 8, como muy tarde a las 9. Ahora volvía pasada la medianoche. El perfume. Fabián nunca había usado perfume. Decía que el olor de la comida del restaurante ahogaba cualquier otro aroma. Pero hacía 3 meses había comprado un perfume caro y había empezado a ponérselo cada mañana. El teléfono. Antes Fabián dejaba el teléfono sobre la mesa, en el bolsillo de la chaqueta, en cualquier sitio. Ahora lo llevaba consigo constantemente, incluso cuando se duchaba. Indiferencia. Antes hablaban por las noches, compartían noticias, discutían planes. Ahora Fabián casi no hablaba, respondía con monosílabos, evitaba su mirada. Eliana se dio la vuelta y cerró los ojos. Quizás todo fuera una coincidencia. Quizás Fabián realmente estuviera pasando por una crisis de mediana edad y solo intentara sentirse más joven. Quizás ella solo fuera una paranoica que veía problemas donde no los había.
Pero ¿y si Rosario tenía razón? ¿Y si Fabián tenía a alguien? Eliana abrió los ojos y miró el reloj. Eran las 12 menos cuarto. Fabián aún no había llegado. Cogió el teléfono y le escribió un mensaje. ¿Llegas pronto? La respuesta llegó 5 minutos después. Me retrasaré. No me esperes. Breve, seco, sin explicaciones. Eliana dejó el teléfono en la mesita y volvió a cerrar los ojos. No sabía qué hacer. No sabía si tendría el valor suficiente para seguir a su marido y descubrir la verdad. Una verdad que podría destruir todo lo que habían construido durante 25 años. Pero sabía una cosa. Aquello no podía seguir así. Fabián regresó a casa alrededor de la 1 de la madrugada. Eliana no dormía. Solo yacía con los ojos cerrados, fingiendo estar dormida. Lo oyó desvestirse, acostarse a su lado, respirar con regularidad. Y solo entonces, cuando estuvo segura de que se había dormido, se permitió abrir los ojos. La luz de la luna se colaba a través de las cortinas e iluminaba su rostro. Parecía tranquilo, relajado, como no lo había estado en mucho tiempo cuando estaba despierto. Eliana lo miraba y pensaba que tal vez ya no conocía a ese hombre. Quizás hacía mucho que no lo conocía. Faltaba una semana para la boda y Lucinda llamaba a Eliana 3 o 4 veces al día. Cada llamada comenzaba con una disculpa. Mamá, perdona por molestarte otra vez. Y terminaba con una nueva pregunta que la hija consideraba de vital importancia. Mamá, ¿estás segura de que las rosas blancas son mejores que las color crema? El florista dice que las color crema quedarán más cálidas en las fotos. Lucinda, cualquier rosa quedará preciosa. Pero quiero que sea perfecto. Eliana estaba sentada en su escritorio, con el teléfono entre la oreja y el hombro, mientras intentaba terminar un informe para su jefe. Un compañero de la oficina de al lado le lanzó una mirada comprensiva. Todos en la oficina sabían que la hija de Eliana se iba a casar pronto y entendían lo estresante que era eso. Está bien, voy a volver a la floristería a echar un vistazo, dijo Eliana, aunque sabía perfectamente que no vería la diferencia entre las rosas blancas y las crema. Gracias, mamá. Eres la mejor. Lucinda colgó el teléfono y Eliana volvió al informe. Pero no había pasado ni una hora cuando el teléfono volvió a sonar. Mamá, tengo una pregunta sobre la distribución de los asientos. La tía Norma ha dicho que no quiere sentarse al lado del tío Osvaldo porque se pelearon el año pasado. ¿Se les puede cambiar de sitio? Claro, Lu. Sienta a la tía Norma en la mesa con los padres de Mateo y al tío Osvaldo con nuestros primos. Perfecto, gracias. Y de nuevo silencio durante media hora y de nuevo una llamada. Mamá, el fotógrafo pregunta si queremos fotos de los preparativos de la novia. Son 5,000 pesos más, pero dice que son fotos muy bonitas. Eliana suspiró. 5,000 pesos. Otros 5,000 además de lo que ya habían gastado. Lucinda, es tu decisión. Si quieres esas fotos, encontraremos el dinero. ¿De verdad? ¿No te importa? No me importa. Mamá, eres la mejor. Te quiero mucho. Eliana sonrió a pesar del cansancio. Era agradable escuchar la alegría en la voz de su hija, aunque le costara dinero y nervios. A mitad de semana, Eliana se dio cuenta de que ya no podía concentrarse en el trabajo. Los pensamientos sobre Fabián no le daban descanso. Repasaba mentalmente la conversación con Rosario. Recordaba todas las rarezas de los últimos meses, y cada día sus sospechas se hacían más fuertes. Tenía que saber la verdad, no por ella, sino por Lucinda. Si Fabián realmente la estaba engañando, ella tenía derecho a saberlo antes de la boda para poder tomar una decisión. El miércoles por la mañana, Eliana se acercó a su jefa y le pidió un día libre. La jefa, una mujer de unos 50 años con el rostro siempre cansado, la miró atentamente. ¿Ha pasado algo? Asuntos personales, respondió Eliana lacónicamente. La jefa asintió sin hacer más preguntas. Conocía a Eliana desde hacía muchos años y sabía que no era de las que se tomaban días libres sin motivo. De acuerdo, pero termina el informe para el viernes. Lo haré. Eliana salió de la oficina alrededor de las 10 de la mañana. Hacía calor en la calle, brillaba el sol y la gente a su alrededor sonreía, apresurada en sus quehaceres. Eliana se sentó en el coche y sacó el teléfono. Sabía que los miércoles Fabián solía trabajar en el restaurante hasta las 2 de la tarde.
Luego se tomaba un descanso y volvía por la noche. Si quería seguirlo, era el momento adecuado. El restaurante El Caminante estaba en el centro de la ciudad, en una zona animada cerca de la plaza. Eliana aparcó en el lado opuesto de la calle, desde donde se veía bien la entrada. Apagó el motor, se recostó en el asiento y se puso a esperar. Esperar resultó ser más difícil de lo que pensaba. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Eliana miraba la entrada del restaurante, a los transeúntes, a los coches que pasaban y sentía cómo crecía la inquietud en su interior. ¿Qué estaba haciendo? Seguiría a su propio marido, como una especie de detective privado. Era absurdo, era humillante, pero no se marchó. A las 2 menos cuarto, la puerta del restaurante se abrió y salió Fabián. Llevaba pantalones oscuros y una camisa clara, y el pelo peinado cuidadosamente hacia atrás. Eliana reconoció la camisa. Se la había comprado para su cumpleaños 2 años atrás, y él le había dicho que era demasiado formal para ir a un restaurante, pero ahora la llevaba puesta. Fabián se subió a su coche, un sedán negro que habían comprado 5 años atrás, y se puso en marcha. Eliana arrancó el motor y lo siguió, tratando de mantener la distancia. Nunca antes había seguido a nadie y temía que él la viera. Pero Fabián parecía absorto en sus pensamientos y no miraba por el espejo retrovisor. No se dirigía a casa. Eliana lo comprendió de inmediato cuando giró en dirección contraria. Se dirigía hacia Palermo, una de las zonas verdes de la ciudad, con parques y árboles centenarios. Eliana sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué hacía en Palermo? No tenían a nadie allí, ni conocidos, ni asuntos que atender. Fabián se detuvo cerca de un pequeño parque en una calle tranquila. Eliana aparcó a cierta distancia detrás de una hilera de árboles, desde donde se veía bien su coche, pero ella permanecía oculta. Fabián salió del coche, miró a su alrededor y sacó el teléfono. Marcó un número, se llevó el auricular a la oreja y empezó a hablar. Eliana no oía las palabras, pero veía cómo sonreía. Sonreía como no le había sonreído a ella en muchos meses. Un par de minutos después colgó y se quedó esperando, apoyado en el coche. Eliana apretó el volante. Por dentro todo su cuerpo estaba tenso, cada músculo, cada nervio. Sabía que algo iba a pasar, algo que lo cambiaría todo. Y así fue. Por el camino del parque caminaba una chica, joven de 25 años, quizá 28, cabello oscuro suelto sobre los hombros, vaqueros, chaqueta roja, zapatillas deportivas. Nada especial, una chica normal, como las que hay miles en la ciudad. Pero cuando se acercó a Fabián, él le sonrió tan ampliamente que Eliana sintió que algo dentro de ella se rompía. La chica aceleró el paso, casi corrió hacia él. Fabián abrió los brazos y ella se lanzó a ellos. Se abrazaron y Eliana vio cómo él la apretaba contra sí, cómo cerraba los ojos, cómo le besaba en la coronilla. Luego la chica levantó la cabeza y se besaron. Largo, sin esconderse, sin mirar atrás, como personas que no necesitan esconderse. Eliana lo miraba y no sentía nada, ni ira, ni dolor, ni resentimiento, solo un frío entumecimiento que se extendía por su cuerpo, haciendo que le temblaran las manos. Apretó el volante con más fuerza para dejar de temblar, pero no sirvió de nada. Fabián y la chica finalmente se separaron y se dirigieron a un banco cercano. Se sentaron y la chica se acurrucó inmediatamente contra él, apoyando la cabeza en su hombro. Fabián la abrazó por la cintura, le dijo algo y ella se rió. Eliana vio cómo le acariciaba el pelo, cómo la miraba. Así era como miraba a Eliana hace mucho tiempo, al principio de su relación, cuando acababan de empezar a salir. Durante 20 minutos, Eliana se quedó sentada en el coche mirándolos. 20 minutos que le parecieron una eternidad. Ella los observaba hablar, reír, abrazarse, y solo tenía un pensamiento en la cabeza. Esto es real. No son sospechas, ni paranoia, ni inventos. Es la verdad. Fabián la estaba engañando, con una chica joven que parecía que podría ser su hija. Finalmente, Eliana arrancó el coche y salió silenciosamente del aparcamiento. No esperó a que terminaran su encuentro. Ya había visto suficiente, más de lo que quería ver. Condujo por la ciudad sin saber a dónde iba. Las calles pasaban rápidamente, los semáforos cambiaban de color, la gente cruzaba las calles, y todo parecía irreal.
como si estuviera viendo una película en la que actuaba otra persona, no ella misma. Se detuvo cerca de la casa de Rosario solo porque el coche la había llevado allí automáticamente. Eliana salió, subió al segundo piso y llamó a la puerta. Rosario abrió casi de inmediato. Estaba en casa, trabajaba a distancia los miércoles y parecía sorprendida. Eliana, ¿qué haces aquí? No terminó la frase. Algo en el rostro de Eliana debió de hacerla callar. Rosario se hizo a un lado. Pasa. Eliana entró y se sentó en el sofá del salón. Rosario cerró la puerta, se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué ha pasado? Eliana la miró y exhaló lentamente. Tenías razón. Él tiene a alguien. Rosario se quedó paralizada. ¿Estás segura? Los vi. Hoy. Se reunió con ella en el parque. Una chica joven, de unos 25 años. Se besaban, se abrazaban. Estaban sentados juntos, como una pareja de enamorados. Rosario maldijo en voz baja y con rabia. ¡Ese cabrón! Eliana negó con la cabeza. No, ¿que no? Eliana, te está engañando. Tienes que montarle un escándalo, echarlo, pedir el divorcio ahora mismo. Ahora no. Rosario la miró fijamente. ¿Qué quieres decir con ahora no? Eliana levantó lentamente la vista hacia su amiga. La boda de Lucinda es dentro de una semana. No voy a arruinarle ese día. Eliana, ¿lo dices en serio? Por supuesto. Mi hija lleva 6 meses preparándose para esta boda. Es feliz. Sueña con ese día. No voy a destruir su felicidad solo porque su padre sea un traidor. Rosario se levantó y empezó a caminar por la habitación. ¿Te das cuenta de que es una locura? ¿Vas a fingir que no sabes nada? ¿Vas a sonreírle? ¿Vas a estar a su lado en la boda? Sí. Eliana. Rosario, escúchame. Eliana también se levantó. Su voz era tranquila, pero firme. Lucinda ha esperado este día toda su vida. Quiere una boda perfecta. Quiere que sus padres estén a su lado. Que todo sea como en un cuento de hadas. No le voy a quitar ese cuento de hadas. No ahora. No una semana antes de la boda. ¿Y tú qué? Lo superaré. Una semana no es mucho tiempo. Después de la boda hablaré con Fabián. Le diré lo que sé. Pediré el divorcio. Haré todo lo que sea necesario. Pero ahora no. Rosario se detuvo y miró a su amiga. Había tanta determinación en los ojos de Eliana que era inútil discutir. ¿Estás segura? Segura. Rosario suspiró y volvió a sentarse en el sofá. Está bien, pero no lo apruebo. No hace falta que lo apruebes. Solo apóyame. Te apoyaré. Siempre te apoyaré. Eliana se sentó a su lado y echó la cabeza hacia atrás sobre el respaldo del sofá. Se quedaron sentadas en silencio durante unos minutos, y el silencio era pesado, opresivo. ¿Quién es ella? Preguntó finalmente Rosario. No lo sé. Joven, guapa, pelo oscuro, vaqueros, chaqueta roja, una chica normal. ¿Crees que la quiere? Eliana cerró los ojos. No lo sé. Quizás. La miraba como hacía tiempo que no me miraba a mí. Cabrón, dijo Rosario en voz baja. Eliana no respondió. Simplemente se quedó sentada pensando en que dentro de una semana tendría que estar junto a Fabián en la boda de su hija. Sonreír, felicitar a los novios, fingir que todo estaba bien, y nadie debía saber la verdad. Ni Lucinda, ni los invitados, ni los padres de Mateos. Nadie. Una semana. Podría soportarlo. Eliana, la llamó Rosario. ¿Sí? Si te resulta difícil, llámame. A cualquier hora. Iré a verte. Eliana abrió los ojos y miró a su amiga. Rosario la miraba con tanta compasión que a Eliana le dieron ganas de llorar. Pero no lloró. Las lágrimas vendrían después. Ahora tenía que aguantar. Gracias, dijo en voz baja. Se quedaron juntas otra hora más. Tomaron té, hablaron de tonterías, del trabajo de Rosario, de los planes para el verano, de la nueva serie que su amiga veía por las noches. Ni una palabra más sobre Fabián, ni una palabra sobre aquella chica. Eliana estaba agradecida por ello. Hablar era doloroso, pero callar era más fácil. Cuando se marchó, el sol ya se inclinaba hacia el horizonte. Eliana se sentó en el coche y se miró en el espejo retrovisor. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos y los labios apretados. Parecía como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Sacó el neceser de su bolso, se retocó los ojos,
Se empolvó la cara y se pintó los labios. Ahora estaba mejor. Ahora tenía un aspecto normal. Nadie notaría que por dentro se estaba desmoronando. Eliana arrancó el coche y se dirigió a casa. Por el camino pensó en cómo se comportaría cuando viera a Fabián. ¿Qué diría si él le preguntaba dónde había estado? Pero cuando entró en el apartamento, él no estaba en casa. Solo había una nota en la mesa de la cocina. Me quedaré en el restaurante. No me esperes para cenar. Eliana arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. Una semana. Solo una semana. Lo superaría. Tenía que superarlo. Por Lucinda. Eliana se despertó a las 6 de la mañana, aunque el despertador estaba puesto para las 7. Se quedó tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo y escuchando el silencio del apartamento. A su lado, Fabián respiraba tranquilamente, dándole la espalda. Así había dormido los últimos meses, dándole la espalda, como si ni siquiera en sueños quisiera estar cerca de ella. Eliana se levantó con cuidado, tratando de no despertarlo, y fue a la cocina. Encendió la luz, sacó la cafetera del armario, echó café y vertió agua. Movimientos mecánicos que había repetido cada mañana durante los últimos 25 años. Pero hoy parecían diferentes, más lentos, más conscientes. Hoy era el día de la boda de Lucinda. El café empezó a hervir y Eliana lo sirvió en una taza. Se sentó a la mesa, rodeó la taza con las manos y aspiró el aroma amargo. Fuera todavía estaba oscuro. La ciudad apenas despertaba. Pasó un coche, ladró un perro y volvió a reinar el silencio. Eliana intentó concentrarse en el día que tenía por delante. Tenía que recoger el vestido de Lucinda de la tintorería, comprobar que todo estuviera listo en la floristería y llamar al fotógrafo. La ceremonia comenzaba a las 6 de la tarde, pero tenía tantas cosas que hacer que apenas le daba tiempo. Eliana hacía una lista mental, pero sus pensamientos se desviaban constantemente hacia otra cosa. En Fabián, en aquella chica de la chaqueta roja, en que, dentro de unas horas, tendría que estar a su lado y sonreír, fingiendo que su matrimonio no se había desmoronado. Una semana pasó como en una nube. Eliana iba al trabajo, hablaba con Lucinda por teléfono, se ocupaba de los últimos preparativos para la boda. Fabián casi no aparecía por casa. Se iba temprano, volvía tarde, y cuando se encontraban en la misma habitación, la miraba como si no existiera. Eliana no iniciaba conversaciones, no hacía preguntas, simplemente esperaba. Esperaba a que pasara ese día y pudiera por fin respirar. Pero ahora, sentada en la cocina, en la quietud previa al amanecer, comprendía que lo peor aún estaba por llegar. La puerta del dormitorio se abrió y salió Fabián. Eliana levantó la vista y se quedó paralizada. Ya estaba vestido. Pantalones oscuros, camisa blanca, zapatos lustrados. En la mano llevaba una pequeña bolsa de viaje que Eliana no había visto antes. Fabián entró en la cocina sin mirar a su esposa y dejó caer un sobre blanco sobre la mesa. Eliana miró el sobre y luego a su marido. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué es eso? Fabián se detuvo junto a la mesa, cruzando los brazos sobre el pecho. Su rostro estaba frío, casi indiferente. Los documentos del divorcio. Échales un vistazo cuando tengas tiempo. Eliana se acercó lentamente al sobre y lo abrió. Dentro había una pila de papeles llenos de letra pequeña. Echó un vistazo a la primera página. Solicitud de disolución del matrimonio. Sus nombres, la fecha de registro del matrimonio, los motivos del divorcio, diferencias irreconciliables. Lenguaje burocrático que ocultaba la destrucción de 25 años de vida en común. Eliana levantó la vista hacia Fabián. Le temblaban las manos, pero su voz era tranquila. ¿Hablas en serio? ¿Hoy? ¿El día de la boda de nuestra hija? Fabián sonrió. ¿Y por qué no? Hoy es un día perfecto para ello. Todos estarán ocupados con la celebración. Todos estarán de fiesta. Nadie notará que algo no va bien entre nosotros. Y yo estoy cansado de fingir, Eliana. Cansado de aparentar que todo va bien, que somos una pareja feliz. Es una farsa y quiero acabar con ella. Una farsa, repitió Eliana lentamente. ¿Entonces nuestro matrimonio es una farsa para ti? Estos últimos años, sí. Tú misma lo sabes. No vivimos, solo coexistimos. Tú con tu trabajo, yo con el mío. Hace tiempo que somos dos extraños. Eliana apretó con los dedos el borde del sobre.
Podría haber dicho que sabía lo de esa chica. Podría haberlo soltado todo a la cara, preguntarle cuánto tiempo llevaba así, si la quería. Pero en lugar de eso, le hizo otra pregunta. ¿Y has decidido decírmelo hoy, el día de la boda de Lucinda? Porque... ¿Por qué? ¿Porque te resulta más cómodo? Fabián se encogió de hombros. Precisamente por eso. Después del banquete me iré. Nadie notará mi ausencia. Todos estarán bailando, divirtiéndose, celebrando. Y tú y yo ya no tendremos que fingir. ¿Te irás? ¿Después del banquete? Sí, tengo otra vida, Eliana. Desde hace mucho tiempo. Y ya no quiero ocultarlo más. Eliana asintió lentamente. Así que, al fin y al cabo, se va a marchar. Con esa chica de la chaqueta roja, con la que está dispuesto a arruinar todo en el día más importante para su hija. ¿Y Lucinda? Preguntó en voz baja. ¿Pensaste en Lucinda cuando tomaste esta decisión? Fabián apartó la mirada. Lucinda es adulta. Lo entenderá. Tarde o temprano se habría enterado de todos modos. Pero no hoy. No el día de su boda. No se enterará hoy. Se lo diremos más tarde, cuando vuelva de su luna de miel. Somos personas civilizadas, Eliana. Podemos divorciarnos en silencio, sin escándalos. Eliana lo miró y no lo reconoció. El hombre que tenía delante, con el rostro frío y la voz indiferente, no era el Fabián con el que se había casado 25 años atrás. Aquel Fabián era amable, atento y cariñoso. Se reía de sus bromas, le cogía de la mano cuando salían a pasear, le daba un beso en la frente por las mañanas. Este hombre era un extraño. Se levantó lentamente de la mesa, con el sobre en las manos. ¿Y crees que voy a firmar estos papeles y dejarte marchar? ¿Hoy? Hoy no. Los firmarás cuando estés lista. No tengo prisa. Solo quería que supieras que todo ha terminado. No queda nada entre nosotros. Eliana abrió la boca para decir algo, pero Fabián levantó la mano para detenerla. Y otra cosa, Eliana, creo que es mejor que no vengas al restaurante hoy. Me encargaré yo solo del banquete. No quiero escenas innecesarias, conversaciones innecesarias. Es mejor que te quedes en casa. Eliana se quedó paralizada. ¿No ir? ¿A la boda de mi propia hija? ¿Estás bromeando? No, lo digo en serio. Lucinda lo entenderá. Le diremos que no te encuentras bien, que tienes migraña. No se enfadará. ¿No se enfadará? La voz de Eliana tembló. ¿Crees que nuestra hija no se enfadará si no voy a su boda? Eliana, no quiero escenas. No quiero que arruines este día con tus emociones. Es mejor que te quedes aquí. Eliana lo miró y sintió como algo caliente crecía dentro de ella. Algo que había estado conteniendo toda la semana. Ira, furia, resentimiento, todo junto, en una bola de fuego. Arruinar este día con mis emociones, repitió lentamente. ¿Entonces soy yo la culpable? Yo que me he contenido toda la semana, sin montar escándalos, sin hacer preguntas. Yo que he preparado esta boda durante meses, he comprado el vestido, he negociado con el florista, he tranquilizado a los padres del novio. ¿Soy yo la que arruina el día? Fabián frunció el ceño. Eliana, no empieces. Solo digo que así será más fácil para todos. Más fácil para ti, querías decir. Más fácil si yo no estoy allí. Entonces podrás marcharte tranquilamente después del banquete, sin dar explicaciones. Nadie te preguntará dónde está tu esposa. Nadie notará que te vas solo. Fabián no respondió. Solo la miró con severidad. Eliana volvió a dejar lentamente el sobre la mesa. Sus dedos ya no temblaban. Sentía una extraña calma, fría y firme como el hielo. ¿Sabes qué, Fabián? Firmaré esos papeles, después de la boda, cuando Lucinda se vaya de luna de miel, cuando todo haya terminado, los firmaré sin discutir. Pero hoy estaré en la boda de nuestra hija, porque soy su madre, y ninguno de tus documentos cambiará eso. Fabián sonrió. Eres terca, Eliana. Siempre lo has sido. Haz lo que quieras. Pero si vienes al restaurante, no esperes nada de mí. Ni apoyo ni conversación. Yo me ocuparé del banquete y tú estarás por tu cuenta. Me parece bien, respondió Eliana con frialdad. Él salió dando un portazo. Eliana se quedó de pie en medio de la cocina, mirando la puerta cerrada. Por dentro hervía, pero no gritó. No lloró. No corrió tras él. Simplemente se quedó de pie y respiró.
lenta y profundamente, hasta que su corazón dejó de latir con fuerza. Luego se acercó lentamente a la mesa, se sentó en una silla y se cubrió la cabeza con las manos. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Cómo su matrimonio, su vida, todo lo que habían construido juntos, se había convertido en este odio gélido? ¿Cuándo había empezado? ¿Hace un año? ¿2? ¿O incluso antes? ¿Y ella simplemente no se había dado cuenta? Eliana no lo sabía. Solo sabía una cosa. Hoy estaría en la boda. Dijera lo que dijera Fabián, lanzara las amenazas que lanzara, ella estaría allí, porque Lucinda era su hija, y porque una hija debe saber la verdad. No la versión de Fabián, en la que todo se achaca al cansancio y a las diferencias, sino la verdad, toda la verdad. Sacó el teléfono y marcó el número de Rosario. Su amiga respondió después del tercer tono, con voz somnolienta y descontenta. «Eliana, ¿sabes qué hora es? Rosario me ha dejado los papeles del divorcio. Esta mañana». Pausa. Luego Rosario soltó una palabrota, larga y malvada. «¿Ese hijo de puta? ¿El día de la boda?» «Sí, y además me dijo que no fuera al restaurante. Dijo que se las arreglaría solo». «¿Qué? No quiere que esté allí. Cree que voy a arruinar la fiesta». Rosario volvió a soltar una palabrota. «Yo estaré allí. No voy a dejar que me arruine este día. Lucinda es mi hija, y tiene que saber la verdad. De mí, no de él». Rosario se quedó en silencio. Eliana oía su respiración al otro lado del teléfono, pesada y acelerada. «¿Estás segura?», preguntó finalmente su amiga. «Por completo. Entonces iré contigo». «Rosario, no estabas en la lista de invitados». «No importa, no voy a dejar que vayas sola. Si ese cabrón intenta decir algo, yo misma le responderé». Eliana sonrió, aunque se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias. De nada. ¿A qué hora empieza?» «A las 6 de la tarde. Pasaré a recogerte a las 5. ¿Y Eliana?» «Sí. Ánimo, eres fuerte. Lo superarás». «Lo superaré», repitió Eliana en voz baja. Colgó el teléfono y se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana. Afuera amanecía, rosa y tranquilo, prometiendo un día cálido. En algún lugar de la ciudad, la gente se despertaba, se preparaba para ir al trabajo, a la escuela, para sus quehaceres habituales. Y ella tenía hoy la boda de su hija, el día que debía ser el más feliz, el día que se había convertido en una pesadilla. Pero ella no se rendiría, no ahora, no después de todo lo que había pasado. Eliana se levantó, enderezó los hombros y fue al baño. Abrió el grifo de la ducha, se desnudó y se metió bajo el chorro de agua caliente. El agua lavaba el cansancio, la tensión, el dolor. Cuando salió se sentía un poco mejor. No bien, pero mejor. Fue al dormitorio, sacó del armario el vestido que había comprado especialmente para la boda. Azul oscuro, modesto, elegante. Se lo puso, subió la cremallera y se miró en el espejo. El vestido le quedaba bien, pero tenía la cara pálida y ojeras. Eliana se sentó frente al tocador y comenzó a maquillarse. Base, polvos, colorete, sombra de ojos, delineador, rímel, pintalabios neutro, discreto. Se recogió el pelo en un moño pulcro, lo fijó con horquillas y lo roció con laca. Cuando terminó, en el espejo se reflejaba otra mujer, recogida, tranquila, segura. Nadie habría adivinado que por dentro se estaba desmoronando. Eliana se levantó, se miró una vez más y asintió con la cabeza a su reflejo. Estaba lista, lista para ese día, lista para lo que vendría después. Cogería su bolso, se pondría los zapatos y se iría a la boda de su hija. Y ninguna palabra de Fabián, ningún documento de divorcio, ninguna amenaza la detendría, porque ella era madre. Y hoy su lugar estaba junto a Lucinda. Rosario llegó a las 5 en punto de la tarde, tal y como había prometido. Eliana ya la estaba esperando en la entrada, con un vestido azul oscuro y un pequeño bolso en las manos. Su amiga salió del coche y la miró con aire evaluador. «Tienes buen aspecto. Parece que no haya dormido en una semana», sonrió Eliana con cansancio. «Sí, es cierto. Pero para ser una mujer que esta mañana ha recibido los papeles del divorcio, lo estás llevando muy bien». Eliana se sentó en el coche y se abrochó el cinturón de seguridad. Rosario arrancó el motor y se puso en marcha. «¿Seguro que quieres hacerlo?», preguntó sin mirar a Eliana. «Tengo que hacerlo.
Tener que hacerlo y querer hacerlo son cosas diferentes. Eliana miró por la ventana. La ciudad pasaba ante sus ojos. Calles conocidas, edificios conocidos, la vida que continuaba a pesar de todo. No sé lo que quiero, Rosario. Solo sé que no puedo dejar a Lucinda en la ignorancia. Tiene que saber la verdad. Por mí. Rosario asintió en silencio y aceleró. El restaurante El Caminante les recibió con la tenue luz de las farolas y guirnaldas de flores en la entrada. Eliana reconoció las rosas, las mismas rosas blancas que Lucinda había tardado tanto en elegir. El aparcamiento estaba casi lleno. Los invitados ya habían empezado a llegar. Rosario aparcó en un rincón alejado. Apagó el motor y se volvió hacia su amiga. Última oportunidad para cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. Entonces vamos. Y recuerda, estoy aquí. Si pasa algo, yo te cubriré. Salieron del coche y se dirigieron a la entrada. Eliana sentía que, con cada paso, su corazón latía más rápido. Tenía las manos sudorosas y la respiración acelerada. Apretó el bolso y se obligó a respirar con calma. Tranquila, podría hacerlo. Fabián estaba en la entrada del restaurante. Llevaba un traje oscuro, camisa blanca y corbata, y tenía un aspecto impecable. Junto a él estaban los padres de Mateo, Ernesto y Catalina, conversando y sonriendo. Fabián le decía algo a Ernesto cuando levantó la vista y vio a Eliana. Su rostro se quedó petrificado al instante. La sonrisa desapareció. Apretó los dientes. Dio un paso adelante, como si quisiera bloquearle el paso, pero Eliana no se detuvo. Pasó junto a él sin mirarlo, sin detener el paso. Rosario caminaba a su lado como una guardaespaldas, lista para intervenir en cualquier momento. «Eliana», la llamó Catalina, «qué bien que hayas venido. Creo que Lucinda ya está empezando a ponerse nerviosa». Eliana se detuvo, se dio la vuelta y sonrió a la madre del novio. La sonrisa le salió forzada, pero Catalina no pareció darse cuenta. «Gracias. No podía perderme un día así». «Por supuesto, estás preciosa. Lucinda está ahora en una habitación aparte, preparándose. ¿Quieres ir a verla?» «Sí, justo iba a hacerlo». Eliana volvió a avanzar, sintiendo la mirada de Fabián sobre ella. Él guardaba silencio, pero ella sabía que estaba furioso. Lo sabía y no se volvió. Rosario le susurró al oído. «Ahora va a explotar». «Que lo haga, no me importa». Atravesaron el salón, donde ya estaban colocando las sillas para los invitados, colgando los últimos adornos y revisando las mesas. Todo se veía hermoso, festivo, tal como Lucinda había soñado. Eliana se detuvo por un segundo y miró hacia atrás. Tanto esfuerzo, tanto tiempo dedicado a organizar este día, y ahora todo se estaba derrumbando. La habitación privada para la novia estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se oían risas y voces de mujeres. Eliana llamó y entró. Lucinda estaba de pie frente a un gran espejo con su vestido de novia. A su lado, tres amigas se afanaban en arreglarle el velo, alisar los pliegues de la falda y admirar el aspecto de la novia. Lucinda estaba radiante, de felicidad, alegría, expectación. Tenía el aspecto que debe tener una novia el día de su boda. «¡Mamá!», exclamó al ver a Eliana. «¡Por fin has llegado! ¿Qué tal estoy?» «Estás preciosa, cariño», dijo Eliana en voz baja. Lucinda notó algo en la voz de su madre y frunció el ceño. «Mamá, ¿estás bien?» Eliana miró a las amigas de su hija y luego volvió a mirar a Lucinda. «Chicas, ¿podéis dejarme hablar a solas con mi hija? Solo serán unos minutos». Las amigas se miraron, claramente sorprendidas, pero asintieron. «Por supuesto, esperaremos en el pasillo», dijo una de ellas. Salieron y Rosario las siguió, cerrando la puerta. Eliana y Lucinda se quedaron solas. Lucinda se acercó y tomó a su madre de las manos. «Mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando». Eliana respiró hondo. Se había preparado para esta conversación durante todo el día. Había ensayado las palabras en su cabeza, pero ahora, al mirar a los ojos preocupados de su hija, todas las palabras se habían esfumado. «Lucinda, siéntate, por favor». «Mamá, la ceremonia va a empezar pronto». «Siéntate. Es importante». Lucinda se sentó lentamente en una silla junto al tocador. Eliana se sentó a su lado, sin soltar las manos de su hija. «Tengo que contarte algo, y perdóname por hacerlo ahora, en un día como este. Pero tienes que saber la verdad, antes de salir a esa sala». «¿La verdad? ¿Sobre qué?»
Eliana apretó con más fuerza las manos de su hija. Sobre tu padre y sobre mí, sobre nuestro matrimonio. Lucinda se quedó paralizada. ¿A qué te refieres? Esta mañana, comenzó Eliana lentamente, tratando de hablar con voz firme y sin emociones. Tu padre me ha dado los papeles del divorcio. Dijo que estaba cansado de fingir que tenía otra vida. Se va a marchar. Hoy, después del banquete. Lucinda se quedó en silencio, mirando a su madre con los ojos muy abiertos. Me dijo que no viniera, continuó Eliana. Dijo que se las arreglaría solo, que no era necesaria mi presencia aquí. Dijo que iba a arruinar la fiesta. Me prohibió asistir a la boda de mi propia hija. ¿Qué? La voz de Lucinda era apenas audible. No puede ser verdad. Es verdad, cariño. Y eso no es todo. Eliana hizo una pausa para reunir fuerzas. Hace una semana vi a tu padre en el parque, en Palermo. Estaba allí con una mujer joven. Se besaban, se abrazaban. Están juntos. Tiene una aventura, Lucinda. Y por lo que parece, desde hace tiempo. Lucinda negó lentamente con la cabeza. No, no, eso no puede ser cierto. Papá no podría. Sí que podía. Y lo hizo. Los vi con mis propios ojos. Lucinda se levantó, soltando las manos de su madre. Caminó por la habitación apretando las palmas de las manos contra las sienes. El vestido susurraba con cada paso. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque llevabas meses preparándote para este día durante meses. Estabas tan feliz. No podía destruir tu felicidad. Pensé en esperar hasta que terminara la boda, en decírtelo después, cuando volvieras de tu luna de miel. Pero esta mañana, cuando me tiró estos documentos y me prohibió venir, me di cuenta de que tenías que saberlo. Ahora mismo, antes de que empiece la ceremonia. Lucinda se detuvo y se volvió hacia su madre. Su rostro cambió. La ingenuidad infantil desapareció, sustituida por algo adulto, duro. Repítelo otra vez. Todo, desde el principio. Eliana repitió. Sobre la mañana, sobre los documentos, sobre las palabras de Fabián, sobre la prohibición de venir, sobre aquel encuentro en el parque una semana atrás, sobre la chica de la chaqueta roja, sobre el beso. Hablaba con calma, con serenidad, pero por dentro todo en ella temblaba. Veía cómo el rostro de su hija se ponía cada vez más pálido, cómo sus manos se cerraban en puños. Cuando Eliana terminó, Lucinda se quedó en silencio, durante mucho tiempo. Luego preguntó en voz baja, ¿estás segura? Quizás te equivocaste. Quizás no era él. Estoy segura, Lucinda. Era tu padre. Reconocí su coche, su ropa, su voz. Era él. Lucinda se cubrió la cara con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Mamá quería tanto que este día fuera perfecto, que estuviéramos todos juntos, felices. Lo había soñado desde niña. Eliana se levantó, se acercó a su hija y la abrazó. Lo sé, cariño. Yo también lo quería, pero no podía callarme. No después de lo que ha dicho hoy. Tienes derecho a saber la verdad, sobre tu familia, sobre tu padre, sobre lo que realmente está pasando. Lucinda levantó la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas, difuminando el rímel. No puedo creerlo. Siempre ha sido tan... Pensaba que nos quería. Quizás nos quería. Antes. Pero la gente cambia, Lucinda. Por desgracia. Lucinda se apartó de su madre y se secó las lágrimas. Se acercó al espejo y se miró en él. Tenía la cara manchada de rímel, el pintalabios corrido y los ojos rojos. Tengo un aspecto horrible, dijo en voz baja. No pasa nada. Ahora lo arreglaremos todo. No, mamá. Lucinda se volvió hacia ella. No voy a arreglar nada. No voy a salir a ver a los invitados y fingir que todo está bien. No después de lo que me has contado. Eliana se quedó paralizada. Lu, ¿qué vas a hacer? Lo que debo hacer. Hablar con mi padre. Ahora mismo. Se dirigió hacia la puerta, pero Eliana la agarró del brazo. Lucinda, espera. Piénsalo. Hay invitados. La ceremonia está a punto de comenzar. Por eso mismo debo hacerlo ahora, antes de que todos sean testigos de mi vergüenza. No es tu vergüenza, cariño. Es la suya. Quizás, pero no quiero que arruine este día más de lo que ya lo ha hecho. Lucinda se soltó la mano y abrió la puerta de par en par. En el pasillo estaban sus amigas y Rosario.
Se quedaron en silencio al ver la cara de la novia. «Lu, ¿qué pasa?», preguntó una de sus amigas. «Necesito al organizador. Inmediatamente». «Pero la ceremonia...». «He dicho que inmediatamente». La amiga asintió asustada y salió corriendo a buscar al organizador. Lucinda se quedó en el pasillo, apretando los puños. Eliana salió tras ella, sin saber qué decir, cómo detener a su hija. Rosario se acercó. «Eliana, ¿qué pasa? Quiere hablar con Fabián, ahora mismo, delante de los invitados». Rosario silbó. «Vaya carácter tiene esta chica». El encargado, un chico joven con traje negro, llegó corriendo al cabo de un minuto. «Señorita Lucinda, ¿tiene algún problema? Necesito un micrófono». «¿Un micrófono? Pero la ceremonia aún no ha comenzado». «Por eso lo necesito. Traiga un micrófono. Ahora mismo». El encargado asintió desconcertado y se marchó corriendo. Lucinda se volvió hacia su madre. «Mamá, gracias por contármelo. Sé que no ha sido fácil». «Lu, por favor, piénsalo». «Lo he pensado. Toda mi vida he pensado que mi padre era un hombre honesto. Resulta que me equivocaba. Y todo el mundo debe saberlo». El encargado regresó con el micrófono y se lo entregó a Lucinda. Ella lo cogió y comprobó que estuviera encendido. «Lucinda, ¿qué vas a hacer?», preguntó Eliana en voz baja. «Decir la verdad, mamá. Igual que tú me dijiste a mí». Se dirigió al salón. Eliana la siguió, sintiendo que las piernas le temblaban. Rosario la tomó del brazo para sostenerla. El salón estaba casi lleno. Los invitados estaban sentados en filas, conversando, riendo, esperando el comienzo de la ceremonia. Mateos estaba de pie junto al altar improvisado, hablando con el sacerdote. Fabián estaba de pie junto a la pared, cerca de la ventana. Hablaba por teléfono con alguien, de espaldas al salón. Lucinda se dirigió al centro del salón. Los invitados comenzaron a callarse y a volverse hacia ella. Algunos sonreían, otros admiraban con entusiasmo a la novia. Mateos también se giró, la vio y sonrió. Lucinda levantó el micrófono y lo encendió. Se oyó un clic característico y la sala quedó completamente en silencio. «Buenas noches», comenzó Lucinda. Su voz sonaba alta y clara en los altavoces. «Gracias a todos por venir. Se lo agradezco, pero antes de comenzar la ceremonia, quiero decir algo». Los invitados se miraron entre sí. Algunos fruncieron el ceño, otros sonrieron, pensando que era parte del programa. Fabián se dio la vuelta, vio a su hija con el micrófono y palideció. Lucinda lo buscó con la mirada y no lo apartó. «Quiero hablar de mi padre, de Fabián Benavides, propietario de este restaurante, organizador de este banquete, un hombre al que toda mi vida he considerado honesto y digno». Fabián dio un paso adelante, pero Lucinda levantó la mano para detenerlo. «Esta mañana, este hombre le ha traído a mi madre los papeles del divorcio, el día de mi boda, el día que debería haber sido el más feliz para nuestra familia. Le ha dicho que estaba cansado de fingir que tenía otra vida. ¿Y saben qué más dijo?». La sala se quedó en silencio. Ni un solo ruido, ni un susurro. Todos miraban a Lucinda. «Le prohibió a mi madre que viniera a la boda de su propia hija. Dijo que se las arreglaría solo, que su presencia arruinaría la fiesta». Los invitados comenzaron a murmurar. Se escucharon murmullos y exclamaciones de sorpresa. Alguien se volvió hacia Fabián. Catalina se llevó la mano a la boca. Ernesto frunció el ceño. Fabián dio un paso adelante. «Lucinda, ¿qué estás haciendo? Para inmediatamente». «No, papá, no voy a parar, porque eres un traidor. Engañaste a mi madre. Te veías con otra mujer. La besabas en el parque, la abrazabas, pasabas tiempo con ella mientras mamá preparaba esta boda. Compraba el vestido, hablaba con el florista, mientras ella intentaba que todo fuera perfecto para mí». Fabián se detuvo. Su rostro se volvió gris. «Lucinda, no es lo que piensas». «¿No? ¿Y qué es? Quizás nos lo cuentes a todos. ¿Nos cuentas quién es esa chica? ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Por qué nos has mentido?». Fabián guardó silencio. Los invitados comenzaron a susurrar más alto. Rosario apretó con más fuerza la mano de Eliana. Lucinda se volvió hacia el salón. «Mi madre ha venido hoy aquí a pesar de la prohibición. Ha venido porque me quiere, porque quería estar cerca en un día como este. Y este hombre...». Volvió a mirar a Fabián. «Este hombre solo pensaba en sí mismo, en sus planes, en su nueva vida». Hizo una pausa y miró a su padre. «No quiero que estés aquí. No quiero verte en mi boda.
Vete, ahora mismo. Fabián intentó hablar, pero la voz se le atascó en la garganta. Miró a su hija, luego a los invitados. Todos lo miraban con reproche, curiosidad, conmoción. Lucinda, por favor. He dicho que te vayas. La ceremonia no comenzará hasta que abandones este edificio. Mateos, que había permanecido inmóvil junto al altar, finalmente cobró vida. Se acercó a Lucinda y la abrazó por los hombros. Luego miró a Fabián. Su mirada era fría, dura. Asintió con la cabeza hacia la puerta. Una sola vez, brevemente, pero fue una indicación clara. Vete. Fabián se quedó parado unos segundos más. Luego se dio la vuelta lentamente. Caminó hacia la salida y los invitados se apartaron ante él, como si fuera un apestado. Nadie lo miraba a los ojos. Nadie hablaba. Solo había un silencio pesado y el sonido de sus pasos sobre el parqué. Cuando salió de la sala, dando un portazo, todos exhalaron. Lucinda le pasó el micrófono al organizador. Le temblaban las manos. Recorrió la sala con la mirada y luego encontró los ojos de su madre. Eliana estaba de pie junto a la pared, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lucinda se acercó a ella y la abrazó. Mamá, perdóname. Perdóname por no darme cuenta, por no ver lo que te estaba pasando. Eliana abrazó a su hija, acariciándole el pelo. No tienes nada de qué disculparte, cariño. No tienes la culpa de nada. Quería una boda perfecta. Lo sé. Yo también la quería. Lucinda sollozó. Gracias por venir. A pesar de todo, gracias por decirme la verdad. No podía no venir. Eres mi hija. Se abrazaron y la sala comenzó a animarse poco a poco. Los invitados comenzaron a cuchichear, comentando lo sucedido. Algunos se acercaron a Eliana para expresarle su apoyo. Catalina se acercó, la abrazó y le susurró algo reconfortante. Ernesto le estrechó la mano y le dijo que Fabián no tenía derecho a actuar así. Rosario estaba cerca, lista para intervenir si fuera necesario. Pero no hubo necesidad de intervenir. Los invitados estaban del lado de Eliana, del lado de la verdad. Mateo se acercó a Lucinda y le preguntó en voz baja, ¿quieres continuar o lo posponemos? Lucinda lo miró a él y luego a su madre. Mamá, ¿qué opinas? Eliana sonrió entre lágrimas. Creo que, si estás preparada, debemos continuar. Este día es tuyo. No dejes que él lo arruine. Lucinda asintió. Entonces continuemos. Tomó a Mateo de la mano y se dirigieron al altar. Los invitados comenzaron a sentarse en sus lugares. La música comenzó a sonar. La ceremonia comenzó. Eliana se quedó a un lado, observando cómo su hija se casaba. Junto a ella estaba Rosario, que le dijo en voz baja, «Lo has hecho muy bien. Lo has conseguido». «Lo hemos conseguido», corrigió Eliana. «Todos lo hemos conseguido». Miró a Lucinda, que sonreía a Mateo mientras le cogía de la mano, y pensó que quizá no todo estaba perdido. Quizá de este caos saldría algo bueno, una nueva vida. Para ella, para Lucinda, para todos. La boda continuó y la vida también continuó.